Hola mi gente bella, mi gente hermosa, que te mega Jenny en Sol Tarot. Lo de siempre, primeramente gracias por estar allí, gracias por la conexión, mi gente. Hoy estamos de saltos cuánticos, estamos de momentos realmente importantes en la humanidad, estamos de conversaciones importantes, de conversaciones de avances, de avanzadas, de lo que realmente tenemos que integrar como la humanidad que somos en evolución, mi gente bella, de no distracciones. Estamos en un momento de no distracciones, mi gente bella, mi gente hermosa. De eso, cuando tu alma cambia de realidad, mi gente linda, hay momentos en la vida, y este es uno de ellos. Estamos atravesando por ese momento donde ya no, definitivamente, donde ya no te reconoces, donde lo que antes te sostenía ya no te sostiene definitivamente, donde miras tu entorno y sientes que algo definitivamente se ha roto, se rompió, aunque no sepas explicarlo, aunque no sepas definirlo. Quiero decirte algo con total claridad. No estás perdido, estás atravesando literalmente en este preciso instante un salto cuántico. No es ansiedad, salvo los casos que están medicados. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico, no soy terapeuta, soy tu amiga y estoy aquí dándote una información, dándote un conocimiento a través de energías. Mi gente, no se confunda esto con ansiedad. No es confusión, no es que estés fallando, es que la versión de ti que te sostiene en esta realidad ya no existe. Vamos a estar con este oráculo de las relaciones, de las energías de la geometría sagrada, porque es un tema fuerte, es un tema denso, es un tema que hay que escudriñar bastante. Hay que interpretarlo, hay que abrir muy bien los oídos del corazón, los oídos del alma, porque es un tema que definitivamente no solo hay que saber interpretarlo, hay que saber hablarlo, sino que también hay que saber escucharlo. Así que vamos a por ello. Voy a sacar para que fíjate que estas cartas nos hablan, fíjate que tenemos, mira por dónde van los tiros, ¿no? Tenemos aquí frecuencias de ternura, frecuencias de amor, frecuencias de gracia, amor romántico, todo lo que tiene que ver con la energía de esta línea de lo que es la capacidad de gracia, la energía que refuerza esta versión de nosotros, de ti, que vamos a ver acá, vamos a detenernos acá y vamos a pausa poco a poco para entenderlo, porque de verdad que es ir hilando para comprenderlo. Es que definitivamente la versión de ti que sostenía esa realidad, y déjame en los comentarios, me encanta leértela, ya no existe. Tu alma es como que ya ha tomado, si estás aquí, es porque algo de tu alma te ha traído a este momento para escuchar un mensaje. Tu alma ha tomado una decisión definitivamente irreversible, y esa decisión es evolucionar. Cuando esto ocurre, la vieja línea, esa vieja línea temporal, comienza a colapsa. Esta geometría sagrada nos habla precisamente de esto. Vamos a hablar de esto sin filtros para que puedas entender lo que está sucediendo y para que dejemos esa resistencia, y sobre todo para que no vuelvas a dudar de tu proceso, que es lo más importante. Por eso, para eso se requiere mucha línea de soltar con gracia, soltar con ternura, autocomprendernos, mucho amor propio, mucho conocimiento, mucha capacidad para abrir nuestros corazones, pero con nosotros mismos. Esto es muy importante, porque todo esto no es un final, es un renacimiento, y más en este momento en el que hay tanto bombardeo de información externa, tanto colapso externo. ¿Sabes qué significa tanto colapso externo? Colapso interno, porque somos un espejo. Lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Precisamente eso que está sucediendo en el exterior
es lo que está sucediendo en nuestro interior. Por eso es que colapsan las líneas. Cuando, fíjate algo, el salto cuántico es literalmente ese colapso de tu alma antigua en realidad. El salto cuántico se está dando en este preciso instante. No es un concepto bonito, simple y llanamente de redes sociales, no es una frase de moda, porque sí es verdad que la han baneado bastante, la han mal utilizado. Es un proceso muy profundo, es un proceso biológico, es un proceso emocional y espiritual. Y cuando tu conciencia deja de sostener una frecuencia, automáticamente comienza a alinearse con la otra, porque no se puede soltar una sin tomar la otra. Y justamente en ese punto, automáticamente comienza a alinearse con esa nueva, y en ese momento todo lo que no vibra contigo empieza a caer. Por eso sientes que no encajas, por eso sientes que algo se rompe, pero en realidad no estás perdiendo el rumbo. Es que el suelo que pisabas ya no existe, ya no está, ya no está, ya no existe. El cansancio de calibración es la señal física clave, y es allí justo en el momento donde se entra en gracia. Vamos a hablar claro, vamos a hablar de esto porque yo sé que, y me encantaría leerlos, mi gente, porque es algo muy común que se comenta muchísimo, lo he leído muchísimo, me lo han comentado bastante, y esto se llama, por así decirlo, lo que entramos en una frecuencia de adaptación, anticipación a las corrientes, a los nuevos cambios que están llegando a medida que evolucionamos hacia la versión superior, hacia la versión nueva de nosotros mismos. Es un momento como de turbulencia, es una versión de turbulencia, es un cansancio que se siente que no es normal. No se quita durmiendo, no se quita descansando, no se quita con una siesta, con un breve descanso, porque no es un cansancio físico del cuerpo físico. Es un cansancio de recalibración. Tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu energía están adaptándose a una nueva frecuencia. Es como si estuvieses actualizándote internamente. Y esto es muy importante, por eso es que tienes que tratarte con mucha ternura, con la energía de la ternura, para activar la capacidad, para abrir ese corazón, pero hacia nosotros, y acercarte al mundo y a los demás con gentileza y cuidado, para no irrumpir, para no chocar, para no colapsar, porque créeme, mi gente bella, mi gente hermosa, es muy fácil colapsar, es muy, muy fácil colapsar, quebrarte, sentir que te quiebras, pero no te vas a quebrar, no te vas a quebrar porque te estás recalibrando. Vamos a seguir, vamos a bajar acá. Estas frecuencias son muy importantes, es muy importante, mi gente bella, mi gente hermosa, que no luches, que no te reexijas, que no te sobrecargues, que no te sobrelimitas. Por eso es que les he venido diciendo, cuidado con lo que escuchas, cuidado con la información que dejas que entre a tu sistema, que escuches las informaciones, los noticieros, telediarios, todo con las quejas. Mucho cuidado con las quejas, mucho cuidado con las conversaciones, con esta gente que se acerca a solo quejarse, a solo llenarte de... Cuidado con todo esto. No te exijas, no te esfuerces, importante, a rendir igual que antes, porque no es posible, simple y llanamente. Vamos allá. Vamos a sacar aquí compromiso, importante. Tu cuerpo no está fallando, el compromiso es contigo. Tenemos aquí el número 13, el número del cambio, el número de la promesa, de la transformación.
Se está transformando, te estás transformando. El número 13 en tarot también es el número de la transformación. Esto no es tarot, esto es un oráculo sagrado de la geometría, pero siempre el número 13 es el número de la transformación. Es la frecuencia del compromiso que viene a reforzar la capacidad de dedicarnos a todos los aspectos de nuestro ser con una fe inquebrantable. Es muy importante. Se está transformando tu cuerpo, tu alma, tu vibración se está alineando para sostener una versión más elevada de ti. Es muy importante. Se puede decir que estamos ahora mismo atravesando dos líneas concomitantes al mismo tiempo de multidimensionalidad. Y esto es importante comprenderlo. Donde hay caos, hay turbulencia y el cuerpo está avanzando en medio de ese caos. Por eso tanta sensación de incomodidad, de agotamiento, y es necesario comprenderlo, mi gente. Es importante comprendernos. Vamos a ver acá. Autenticidad. Importante entendernos. Esto nos está hablando de una fuerte disonancia relacional. Cuando ya no encajas. Importante mantener la capacidad, el valor, por decir así, como siempre han dicho los estoicos, tenemos un canal, tenemos un programa del estoicismo, el mérito de ser estoico, de ser nosotros mismos, de ser auténticos, la energía de la autenticidad, como nos lo dice esta carta energética, refuerza la elección de ser genuinos y veraces en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto con los demás como con nosotros mismos. Y esto nos lo viene a decir esta evolución y este avance. La disonancia relacional, cuando ya no encajamos, es imposible encajar un triángulo dentro de un cuadrado cuando ya se ha transformado. Este punto duele, pero es necesario, es importante y vamos a hablar claro. Personas que antes quizás sentías que formaban parte de tu círculo, que querías con todo tu corazón, que de repente pasabas horas y horas con esa persona, conversando, hablando, ya no es igual, ya no es lo mismo. Lugares que antes disfrutabas, conversaciones que antes te nutrían, sentías que la pasabas genial, pues ahora te das cuenta de que algo no es igual, de que no es lo mismo. Y es importante ser leal a ti mismo. Si sientes que esto está ocurriendo, pues no te esfuerces, no te obligues a encajar. Están pasando cosas están pasando, mírate al espejo, sé auténtico contigo, no en vano sale esta carta junto con la del compromiso, es importante. El número 10 es el número también de la rueda de la fortuna, ha salido junto con la del 13. Transformación, rueda de la fortuna, compromiso, autenticidad. ¿Compromiso con quién? Contigo. Importante mantener esto aquí. Conversaciones que antes te nutrían, pues ya no. Ya empiezas a alargar los silencios, las conversaciones empiezan a ser más largas, pero contigo mismo. Es importante. Empiezas a sentirse incluso hasta vacíos, incómodas, pesadas. Eso es completamente normal, mi gente. Y aquí es donde muchos tienden a confundirse. Creen que están mal, que se están volviendo fríos, que están perdiendo algo, pero absolutamente no. No estás perdiendo nada, no te estás volviendo loco, no te estás volviendo loca. Nada está mal en ti. Simple y llanamente es un cambio frecuencial, es un cambio vibracional. Estás simple y llanamente cambiando de frecuencia, cambiando de dial, como las emisoras de radio, y es completamente normal. Estos cambios de frecuencia se sienten en el cuerpo y cuando tu vibración cambia, tus vínculos también lo hacen. La soledad que sientes no es abandono, es un espacio sagrado que el universo está creando para ti. Es un espacio sagrado, único, para que lleguen las conexiones exactas y correctas. No fuerces, no retengas, no mendigues lo que ya no fluye. Suelta con gratitud. Vamos a una tercera carta, divina. Mira, fíjate algo.
Aquí tenemos un Merkaba, número 17. En tarot es la arcano mayor de la estrella. Fíjate que han salido 3 números que en tarot significan arcanos mayores. El 13, arcano mayor de la transformación, que vendría siendo la muerte. El 10 vendría siendo la rueda de la fortuna con el número 10. Y el 17, que vendría siendo la estrella. Acá nos representa el divino masculino. La frecuencia del divino masculino refuerza nuestro lado activo, enfocado y fuerte, facilitándonos siempre la capacidad de transformar nuestros sueños y darles forma, abriendo espacio, comprometiéndonos con nosotros mismos. Es importante también comprender que podemos estar sintiendo, y no te asustes por ello, distorsiones del tiempo y sincronicidades. El Merkaba nos habla mucho de esta sensación de que aquí comienza lo interesante. Empiezas a notar que el tiempo ya no funciona igual. Te leo en los comentarios. Empiezas a notar que el tiempo ya no se mueve de la misma manera. Días que vuelan, momentos que se expanden, recuerdos recientes parecen lejanos. ¿Por qué? Porque estás dejando de percibir la realidad de forma lineal, porque estás dejando de percibir la realidad como no es. Importante, estás entrando en el presente real, el eterno ahora, y justo en este momento, precisamente junto a todo esto que estamos hablando, aparecen señales, sincronicidades, números repetidos, encuentros casuales, entre comillas, respuestas que llegan sin buscarlas. Esto no son coincidencias, son confirmaciones. Vamos a ver en el fondo que se nos ha quedado la expresividad. Número 19, pues mira, estamos definitivamente con números muy bonitos. Tenemos aquí el 19, que viene siendo el sol en 3. Si estuviésemos con un tarot, puros arcanos mayores. Aquí tenemos el número 19, sería el sol. Tenemos aquí tu conciencia, mi gente. Es confirmación, tu conciencia se está alineando y la realidad comienza a estar completamente alineada contigo. Me gusta mucho esto porque es la frecuencia de la expresividad y esto está reforzando la capacidad para que reluzca la verdadera esencia. Desapegos emocionales, mi gente, el fin del drama interno, eso es lo que nos viene. Eso es lo que realmente nos viene. No te ates a ningún drama. De momento es importante comprender esto. Ya seguiremos hablando del tema. No quiero hacer videos largos para no cansar, porque sé que son temas fuertes, suelen ser un poquito cansinos, hay que meterles un poquito de oído porque suelen ser, yo sé, eso, un poquito cansinos. Te leo en los comentarios. Es importante, este punto es importante sobre, mi gente, no son momentos para los apegos emocionales. Se acaban, es una temporada para estar muy alineados con lo que son los desapegos, los dramas internos. Uno de los cambios más poderosos y quizá uno de los más grandes que nos está permitiendo o nos va a permitir atravesar esta etapa es cuando dejamos de reaccionar. Situaciones que antes te alteraban ya no te empiezan a mover igual. No porque no sientas, sino porque ya no te enganchas, ya no hay ese rastre, ese poder de rastre, ya no empiezas a observar en lugar de absorber, y este punto te vas a dar cuenta la gran paz que se empieza a sentir. Aquí ocurre algo clave, la vieja Matrix pierde poder sobre ti, porque ya tú no se lo das, ya empiezas a ser más observador, ya empiezas a quitarle el poder, porque esa realidad te das cuenta de que se alimentaba de tu reacción, de tu miedo, de tu energía emocional, y cuando tú retiras eso, todo empieza a desmoronarse. El desapego no es frialdad. Mucha gente me ha dicho, pero Jenny, si yo no, o sea, eso es convertirse en un ser frío, eso es convertirse en un ser que no siente, no, todo lo contrario, es evolución. Mi gente bella, mi gente hermosa,
Para transitar este proceso de integración, si estás viendo esto, si estás aquí, no intentes arreglar lo que se está rompiendo. No, no, no. Eso es como intentar meter la mano cuando una olla de agua caliente hirviendo se vuelca del fogón. No metas la mano. No metas la mano porque te vas a quemar. No intentes arreglar lo que se está rompiendo. Déjalo. No intentes volver a ser eso quien eras. No, no hace falta. No intentes sostener lo insostenible, porque ese proceso no vino a acomodar tu vida anterior, vino a transformarla completamente. Entonces, respira, descansa, permite, observa y sobre todo suelta y confía. Confía en tu alma, confía en tu intuición, confía en el proceso, confía en lo que no entiendes todavía. Mi gente bella, mi gente hermosa, escucha bien. Escucha bien, esto que estás viviendo no le pasa a todo el mundo. Créeme que no le está pasando a todos. No es algo que le pase al unísono a todo el mundo, no. Esto no es casualidad. Si estás aquí viendo este video, es un llamado, créeme que sí. Créeme que es un llamado y más si has llegado hasta el final. Es un proceso. Es tu conciencia recordando quién eres realmente. Así que la próxima vez que sientas que todo se cae, simplemente recuerda esto. Recuerda esto. No es tu vida desmoronándose. Es tu alma reordenando todo a un nivel superior. Ya no estás en la vieja realidad. Ya no eres la misma persona. Y aunque aún no veas con claridad lo que viene, ya está allí. Porque el salto ya ocurrió. Ahora solo queda una cosa: rendirte al proceso y permitirte renacer. Y como siempre digo, no tener miedo, no tener miedo, soltar y confiar es lo más importante. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos en contacto. Te quiero muchísimo y no te resistas, no ofrezcas resistencia, suelta y confía. Ahí está lo más importante. Te quiero mucho, mil bendiciones. Y hasta la próxima.